nos pidieron, que se llama Violencia les guste, porque realmente es un tema muy controversial. Yo soy Wendy Sosa y ella es... Yo soy Claudia Vázquez y pues sí tenemos un tema bastante doloroso y preocupante además porque pues se trata de la violencia vicaria, que es un término relativamente reciente acuñado por la psicóloga Sonia Vaccaro en 2012, en donde pues se refiere a la violencia que ejerce un hombre contra la mujer a través del sufrimiento o del daño a los seres queridos y especialmente a los hijos. Exactamente, la violencia vicaria, como lo dice mi compañera, es precisamente muchos tipos de violencia en pos de que un esposo o un hombre ejerce esa violencia con una mujer a través de los hijos o de seres queridos, de tal manera que haya golpes, humillaciones o torturas. Hay muchísimas otras cosas, como por ejemplo el estar presionando a una mujer por el lado de los hijos, el decir que esa mujer no va a tener a sus hijos cerca, quitarle a sus hijos o hasta también decirle que los va a asesinar. Imagínense, nada más poniéndose a pensar en la necesidad que tiene una madre de estar junto a sus hijos y que el hombre que está con ella, su esposo, le diga, los voy a matar. Sí, esto se da muchas veces en casos en donde el hombre ejercía ya violencia antes de la separación a la mujer y como pierde el control de la mujer porque la mujer se va, entonces lo que quiere hacer es manipular a través de los hijos y llegan las amenazas, muchas veces el no darles la pensión alimenticia, también es violencia económica, no darles dinero ni sustento a tus hijos, también es violencia. De hecho, se manifiesta a través también de que estos cuidadores o el padre muchas veces lo ven en la sociedad como pobre de este hombre, ¿no? Es cuando de alguna manera hacemos que la mujer sea pretendida como una persona mala o que ella está ejerciendo la violencia hacia él, cuando no es así. Él lo que hace es, como dijo, controlar. Y obviamente esto no también se le llama una violencia de género, en donde a la mujer la tenemos siempre agarrada del momento que a ella más le duele. Una mujer decía, muchas veces yo tenía que ir a ver a mis hijos los fines de semana, pero para poder verlos tenía que quedarme a dormir con él, a quedarme en su casa y tener relaciones forzadas para poder estar con mis hijos. Sí, sí es cierto, muchas veces así pasa. De hecho, los hijos y las hijas de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia de género, también los niños y las niñas tuteladas o en situación de guarda y custodia son víctimas de este tipo de violencia y además, pues en este caso a ese tipo de hombre no le interesa el bienestar de sus hijos, no le interesa la manutención ni nada sobre sus hijos y lo único que le interesa es seguir manteniendo el control y herir a esa persona que ya no quiere estar con ellos. De hecho, en la propia familia, cuando se hace un juicio en los juzgados, se habla del buen padre y de la mala madre, ¿no? De aquella que a lo mejor va a trabajar o de aquella que hace una vida normal y que todos tachamos de la mala. Alguna vez estuvimos platicando nosotros que es bien fácil decir, es que la mujer es mala porque a lo mejor tiene un amigo, ¿no? Y a lo mejor el hombre es muy bueno porque tiene muchas mujeres. Entonces, esa parte machista que existe en nuestra sociedad es la que genera que en los juzgados, todavía los juzgadores digan, este es un buen padre y este es una mala madre. Yo tengo un ejemplo vivo que me gustaría comentarles, que era de Ángela González Carreño, que se presentó más de 30 denuncias, fíjense, 30 denuncias en las que ella decía que temía por la vida de su hija, por lo que el padre era controlador y manifestaba el querer asesinar a la niña. Él al final la asesinó. Y desgraciadamente las autoridades no han podido ayudar a ciertas mujeres porque todavía tenemos esa situación del machismo y decimos, ella, hasta que no vemos el muerto, hasta que no vemos la agresión, entonces podemos actuar. Sí, muchas veces las mismas autoridades tachan de locas o de exageradas a las mamás que van a levantar la denuncia. Entonces sí hay que estar al pendiente y hay que hacer caso
Hay que hacer caso a ese tipo de denuncias porque sí, también hay casos, ¿no? También hay casos en los que la mujer es la que ejerce este tipo de violencia, pero en este caso no es violencia vicaria, es violencia familiar, Exacto. ¿no? O violencia vicaria inversa, en el que la mujer también manipula a través de los hijos. Pero específicamente en cuestión de la violencia vicaria, ya está pues, por decirlo así, en la ley, ajá, y también ya es castigada como un delito. Entonces hay que prestar atención a eso. Aquí en la violencia vicaria algo bien así preciso es que sustituimos una persona por otra. En lugar de que le hagamos el daño directamente a la madre o que hagamos un feminicidio o que hagan un feminicidio y se asesine a la madre, lo que hacen es que se asesine a los hijos, que no se dé a los hijos, que se lleven a los hijos con ellos y que no le permitan a la madre, obviamente, ver a los niños. En este caso se les pone en contra de la madre para hacerle un daño permanente a ella. O en el caso, hacen que la mujer, de tanto estar buscando a sus hijos y tenga una depresión, llega al suicidio. Eso es bien importante. O sea, le estamos generando tanta presión al lado de la fémina que el hombre, en lugar de generarlo directamente e ir y matar, hace que sus hijos le generen esa violencia. El principal objetivo de la violencia vicaria es precisamente destruirle la vida a la mujer y un dolor extremo a lo que también se le puede decir que no es un asesinato directamente, pero sí lo es. Sí, puede ser un maltratador, un buen padre, porque muchas veces en los juicios o cuando se pelea la patria potestad de los niños o de las niñas, se preguntan, ¿no? O sea, es que es un excelente papá, o sea, nada más maltrata a la mamá, nada más golpea, insulta a la mamá, pero a los hijos no. Y es que alguien que es maltratador no puede ser un buen padre. Alguien que ejerce ese tipo de violencia psicológica, sexual, física, económica, no puede hacerse cargo de menores de edad. Exactamente. El reto para quitar una violencia vicaria aún con la ley es que la sociedad tome conciencia de lo que está pasando. La negación de la violencia contra las mujeres es muy difícil. La verdad es que es una apología a la violencia. Desgraciadamente, aún en nuestros tiempos, no se toma con la misma responsabilidad y con la misma fuerza de la ley la violencia contra la mujer. Y pensamos que porque la mujer trabaja o porque la mujer se desarrolla, está haciendo mal y está saliendo de sus labores. En este caso, pues obviamente incluye pues muchas prevenciones, porque no nada más es que estés mal porque vas a trabajar, sino también porque tienes que ayudar en las labores del hogar. Hay una ley que se llama Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ahí, esa ley lo que hace es proteger a la infancia y a la misma mujer. Sí, de hecho, bueno, ¿cómo puedes identificar que padeces violencia vicaria o que estás siendo víctima de este tipo de violencia? Pues es que hay varios factores, ¿no? Para empezar, el hombre utiliza a los hijos para hacerte daño. Ajá, amenaza con quitarte a los hijos. También muchas veces oculta en dónde se encuentran los niños. Amenaza con matarlos. Define, por ejemplo, cuando tiene tratamientos médicos el menor y se va con el papá, él detiene el tratamiento de los medicamentos. Muchas veces demerita lo que tú haces, tus funciones y tus responsabilidades con los hijos. O sea, habla mal de ti, de tu familia, con tus hijos, en presencia de los hijos o de las hijas. Entonces, estas son algunas características para que pues pongan atención. De hecho, cuando tenemos una pareja y empezamos a separarnos de ella y el hombre empieza a amenazar a la mujer con quitarle a sus hijos, está dando la primer señal de una violencia vicaria, porque legalmente los hijos menores siempre tendrán que quedarse con la madre, porque ella es la protectora, la cuidadora principal. Ajá. De ahí saltan muchas alarmas, ¿ok? Y el maltratador puede ser, como dijo Clau, un buen padre, pero evidentemente cuando empieza a tomar a los hijos como rehén y a buscar que esos hijos sean los maltratadores hacia la mujer, estamos hablando de indicios de una violencia vicaria.
Centros de atención para esto de violencia vicaria son el Centro de Atención Ciudadana, la Línea de la Vida, que te da los 24/7, pues ayuda, ¿sí? El número es 800-911-2000. Así que si tú estás siendo violentada de esta manera y crees que tienes violencia vicaria, en algún momento han utilizado a tus hijos para hacerte daño, no dudes en llamar, no estás sola. Y también aquí con nosotros, ¿por qué no? Te podemos hacer aquí denuncias ciudadanas, aquí en el programa de las chicas de Freud, aquí en el Mexiquense en Videovisión. Si tú estás sola, te sientes sola y necesitas ayuda, estamos para servirte. Sí, y además, bueno, una de las estrategias que utilizan este tipo de hombres para ejercer la violencia es alejar a los hijos u ocultar su procedencia. Hay un caso en el que la mamá le fue infiel al señor, entonces lo que él hace es, en juicio, le quita a los hijos, estaba muy enojado, muy resentido con ella, y lo que hace es quitarle a los hijos y ocultarle dónde estaban los niños, o sea, ya no se los permitió ver, y además, la tachó como incompetente, aunque solo fue la infidelidad, que ahí ya es en una relación de pareja, no tiene por qué intervenir con la relación con los hijos, ¿no? Porque a veces, pues lejos de hacerle daño nada más a la mujer, también le haces daño a los menores por quererte vengar o desquitar de la otra persona. De hecho, algo que se preguntarán muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy es si los hombres viven una violencia vicaria. No de la misma magnitud y no de la misma fuerza. Platicando, hablábamos de que los hombres a lo mejor sí en algún momento, en algún lugar, no se les deja ver a los hijos por la situación de que no dan pensión alimenticia, pero no ejercemos violencia a las mujeres con los hombres para que ellos sean o se suiciden o tengan alguna situación anómala de forma psicológica. Simplemente no se les deja ver en cuestión y en función de sus obligaciones. Recuerden que la pensión alimenticia no es renunciable ni por parte del padre ni por parte de los hijos, y menos si ya se tiene un dictamen legal en un juzgado. La guardia y custodia debe de ser compartida por ambos padres y tienen que tener las mismas obligaciones para que sean asegurados los menores y tengan a proporción lo que necesitan: alimento, vestido, un hogar y obviamente un espacio de esparcimiento pues mejor. Entonces, los hombres no sufren la violencia vicaria, solo las mujeres. Sí, así es. De hecho, pues sí, hay mujeres, lo que decíamos ahorita, hay mujeres que impiden o dificultan la convivencia de los padres con los hijos. También hay mujeres que desacreditan al padre, incumpliendo con sus obligaciones, utilizando a los hijos como herramienta de control y castigo hacia él, ¿sí? No se llega quizás al asesinato, no se llega tanto a herir a los hijos, pero sí hay mujeres que emplean este mecanismo, ¿no? Pero en este caso no se llama violencia vicaria, sino se llama violencia familiar o violencia inversa vicaria. Entonces, igual, si son víctimas de este tipo de situaciones los padres, porque sí se ha escuchado que el padre da la pensión, que el padre está al pendiente y la mamá es la que trata de ejercer el control, de manipular para que él regrese o para nada más para molestar al otro, pues también pueden denunciar y pueden acudir a las autoridades. De hecho, todo se maneja a través de los juzgados civiles o familiares, en donde tú puedes, obviamente, hacer un juicio en donde determines que estás dando tu pensión alimenticia. Y al dar la pensión alimenticia y llevar ese convenio, tienes todos los derechos para poder ver a tus hijos en tiempo y en forma. Es importantísimo que cuando ustedes, por ejemplo, vayan como hombres, lleven el billete de depósito, den y garanticen por medio de un año lo que es la pensión alimenticia y estén dando lo de los alimentos, no dejen de largo el hecho de que tienen que ver a sus hijos. Hay unos lugares, ahorita no tengo el nombre, en donde ese lugar es donde todos los padres pueden ir a ver a los hijos. Ese lugar está obviamente auspiciado por los juzgados, pero muchas veces también genera en los hijos un nerviosismo, en los padres de la misma manera. Entonces muchas veces sí necesitamos que los hijos puedan
libremente ir. Los hombres, por eso, en algunas ocasiones ejercen la violencia vicaria para seguir agrediendo a la mujer, porque es una manera de controlarla y para evitar pagar la pensión alimenticia. Pero recuerden, legalmente la pensión alimenticia no es renunciable. Sí, de hecho en algunos estados de México como Quintana Roo, Sinaloa y Coahuila han legislado para reconocer que tanto hombres como mujeres son víctimas de este tipo de violencia, buscando una definición pues de género más neutral en la que en ambos casos se apoye. De cualquier manera, seas hombre o mujer, si tú estás ejerciendo este tipo de violencia solamente por desquitarte de la otra persona, que a lo mejor en tu interés o en tu consciente no está herir a tus hijos, sino molestar al otro o desquitarte del otro, toma conciencia, toma atención y de verdad date cuenta de que los más perjudicados son los hijos y las hijas. Exacto, porque los hijos precisamente son el botín de guerra. Estos expresaron un odio hacia la mujer y también el gozo por hacerle el daño. O sea, porque no solamente lo haces, sino también gozas hacerlo. También dañar la imagen de la mujer ante otros. Me llevo a mis hijos porque es una mala mujer. Me llevo a mis hijos porque anduvo con hombres. Me llevo a mis hijos porque tomó. Me llevo a mis hijos porque miles de excusas y cosas. Y lo que haces es causar el desprestigio para esa mujer, dañando un buen nombre y honor. Y no solamente en la sociedad, sino también con los hijos, porque también los hijos llega el momento que llegan a rechazar a su madre precisamente por lo que el padre les va de alguna manera inculcando de forma emocional. Entonces, ¿qué hacen con sus hijos? Que se vuelven enemigos de su propia madre. Sí, si sufro de violencia vicaria, y quiero que mis hijos acudan a terapia, ¿necesito el permiso del padre para poder asistir aún estando en juicio? No necesitan el permiso del padre, puedes llevarlos a terapia. Estén o no estén en juicio, tú los puedes apoyar llevándolos a terapia también. Si está en proceso judicial por hacerme daño o a mí o a mis hijos, ¿es obligatorio que vean a su papá o a su padre? No es obligatorio que lo vean. Si está en un proceso ya de juicio, no es obligatorio. Lo que pasa es que en el juicio, como dice Clau, no necesitamos precisamente que alguien dé permiso, simplemente que el juez en ese mismo juicio determina ciertas sesiones psicológicas para saber el estado de los niños en consecuencia de lo que sus padres están haciendo. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas veces la mujer y los hijos cree el hombre que son de su propiedad. Tengo unos datos que quisiera leerles que dice, en México, según la ENDIRE, 66 de cada mujer, de 100 mujeres, han sufrido violencia en algún momento. El 43.9 de las mujeres han sufrido violencia por parte de una pareja sentimental y no necesariamente tienes que estar casado. Hay personas que tienen hijos con alguien, aunque viva cada quien en su casa, aunque no estén casados y también pueden ejercer la violencia vicaria. No necesariamente tienes que ser una persona casada por el civil, casada por la iglesia, no. Pueden ser concubinos, que son personas que tienen más tiempo de vivir con una persona y tienen hijos en común, o personas como novios, ¿no? Que ahora se da mucho el hecho de 15, 16, 17 años que tienen hijos. Y la violencia vicaria también la ejercen los menores de edad, no solamente los mayores. Sí, ¿cómo podemos combatir este tipo de violencia? Pues para empezar se tiene que identificar lo que comentábamos hace rato acerca de algunas de las características, ¿no? Alejar a los hijos, incumplimiento injustificado de la pensión, también incumplimiento injustificado de las determinaciones de visitas y de visitas y de la custodia. Entonces, son algunas características para identificarlo. Identificar es muy importante. Luego que buscar apoyo especializado, asesoramiento jurídico. De hecho, el número, a ver, dejen checarlo aquí, 016, pueden llamar al 016, 16, para información y asesoramiento jurídico. Entonces, información hay, están las herramientas, están las estancias civiles y gubernamentales para que puedan buscar apoyo. Y lo último es denunciar. Eso es sumamente importante. ¿Cuántas veces se queda impune por miedo, por temor?
muchas situaciones, ¿no? Hasta llegan al asesinato de los hijos, o sea, y no hay una denuncia previa. Entonces se tiene que estar denunciando ese tipo de actos. En el INEGI se dice que 3 de cada 4 infancias no reciben pensiones alimenticias. En nuestro México, desgraciadamente, hay hombres que se salen de su trabajo precisamente para no otorgar la pensión alimenticia. Pero ojo, dentro de la legislación en el Código Civil, para todos aquellos que saben esa parte de derecho, chequen y si no paga la pensión alimenticia el padre, se va a sus parientes más cercanos para que ellos paguen esa pensión alimenticia. Todas las mujeres, según la OMS, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física, emocional, económica y sexual. Tenemos 4 tipos de violencia. La más fuerte, diría yo, que es la violencia vicaria, ya que obviamente ellas lo que quieren solamente es defender a sus hijos, tenerlos junto a ellas y que el padre no utilice como botín de guerra a sus hijos para generarle a ella un dolor o con odio y de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es luchar por erradicar la violencia vicaria y económica ante los hijos y las hijas. Esto, como dijimos hace un momento, tiene que ser respaldado ante las autoridades. No está solo, está pues ahora sí que la autoridad que puede ayudarte a hacer una denuncia, a hacer una demanda, utilizar a las personas que están cerca de ti para que también sean tus testigos y de alguna manera acrediten tu buena conducta, que es lo que más a veces en los juzgados es tachada a la mujer. Sí, las organizaciones civiles y gubernamentales pues ya brindan bastante apoyo. Por ejemplo, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria está en México. También el Centro de Justicia para las Mujeres. De hecho, hay una línea que se llama Línea Sin Violencia, que es 810-84-053, en donde puedes asesorarte y en donde puedes buscar ayuda. Recuerda, o sea, no estás sola, no permitas, no dejes que pase a mayores, no hasta que tus hijos ya no estén, hasta que se tengan que vivir situaciones más trágicas. No te esperes. Si tú eres víctima de este tipo de violencia, acude a las autoridades más cercanas y busca ayuda. Además de que te puedes asesorar, también busca ayuda psicológica. De hecho, el día de hoy este tema que nosotros tenemos es mucho más legal que psicológico, aunque van de la mano. Y desgraciadamente les voy a decir algo. Las mujeres que han tratado de levantar una denuncia, que han tratado de levantar la voz, desgraciadamente a nuestras autoridades que están ahí atrás de esta pantalla, no les creyeron. Muchas veces se tuvieron que esconder y tuvieron que llevarse a sus hijos y las tacharon de malas mujeres, ¿no? Que se habían alejado de su marido o de su pareja y se llevaron a los hijos y qué pobre hombre. Cuando no hemos visto que hicieron varias denuncias en las cuales él, de alguna manera, estaba obligándola a hacerlo. Y no nada más a eso, también la amenazaba con asesinarlos, con hacerle algo a ellos. No seas cómplice. De verdad, no seamos cómplices. En México, sí, yo estoy de acuerdo que somos machistas, pero ¿saben una cosa? La mayoría de los hombres que tienen esta forma de ser fueron creados por mujeres. Y esto es un foco de alarma enorme, porque tu macho, el hombre que tienes ahí, que violenta a una mujer, que es golpeador y todo, lo generó una mujer. O el entorno familiar, o el padre golpeador, o la herida de la infancia, o el abandono. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Empezar a curar este cáncer desde la familia. ¿Para qué? Para ser mejores hombres. Sí, es muy cierto lo que dice mi compañera Wendy, desde el seno familiar es desde donde viene todo este tipo de violencia, todo este tipo de personas que agreden, que violentan, que maltratan, porque pues sí, precisamente vivieron o estuvieron en situaciones parecidas y muchas veces sí hay familias que son cómplices, la mamá, la abuelita, la tía, que dicen, no, pues es que yo no me meto, pero tampoco es de que no te metas, o sea, también es, si tú estás viendo ese tipo de
de violencia, ese tipo de situaciones y no haces nada, también eso es complicidad y es omisión. Entonces aquí denunciar la violencia vicaria está ya tipificada en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y también en el Código Penal de la mayoría de los estados, incluyendo el Estado de México y la Ciudad de México. Como decíamos, la violencia tiene 4 estados: psicológica, moral, sexual y económica. Cuando empieces a tener de alguna manera ese tipo de violencia, es un foco rojo. Tal vez no para una violencia vicaria, pero sí para una violencia familiar. Entonces ya dimos varios teléfonos en los cuales tú puedes de alguna vez llamar y decir, estoy en peligro. No les dé pena. Muchas mujeres tienen pena de decir, estoy siendo maltratada emocionalmente o estoy siendo maltratada sexualmente. ¿Cómo voy a decir que mi esposo me violenta? ¿Cómo voy a decir que soy golpeada? Me pegué con la puerta, ¿no? O me caí. O a lo mejor los hijos, es que se llevó a mis hijos, estaba muy enojado. Yo tengo la culpa porque se los llevó. Yo cometí un error. Creo que el ciclo de la violencia debe de ser liberado y dejar de intentar controlar a la sociedad de esa manera y sobre todo, aquí se ve un poco de poder y de terror. O sea, cómo el maltratador es el que se apodera de la voluntad del otro para que el otro haga lo que él quiera y sobre todo teniendo a sus hijos en medio para ejercer esa violencia. No estás sola. Llama a esos números que hemos dado, tanto mi compañera como yo, para que de alguna manera te den a entender que puedes salir adelante. Hay muchísimas ayudas, no solamente legales, sino también psicológicas, en donde te van a hacer entender que esto no es normal. Sí, retomando ahorita lo que decía mi compañera acerca de la pensión alimenticia, igual si ningún pariente cercano, que sería la madre en este caso del involucrado, si no pueden, si no tienen la economía o no quieren hacerlo, también se lleva a prisión a aquel que no quiera dar la pensión alimenticia. Entonces, para que también ustedes estén, pues este es como para dar más información, sí, ¿no? Es informativo. Y obviamente si ustedes tienen mayores dudas, pues investiguen en los teléfonos que dimos y en las organizaciones también que estuvimos mencionando aquí. Ahora sí apareció el señor Alberto Flores Galicia, que él fue el que pidió el tema de la violencia vicaria. Dice, la violencia vicaria se da en todos los estatus sociales. Ah, claro, eso sí. Y es triste ver a la pareja manipulando a los hijos para hacer daño a la pareja. Sí, no, sí. No, quisiéramos saber, señor Alberto Flores Galicia, ya que estamos aquí ya entrados en gastos, si usted ha vivido la violencia vicaria, porque usted fue uno de los que pidió este tipo de tema, y si nos puede contar su experiencia del hecho de que, ¿por qué nos dicen, no, que muchas veces la pareja utiliza a los hijos para hacerle daño al otro? Y como dijo mi compañera, sí es cierto, el día de hoy es más como de información que como más psicológico. Sin embargo, las dos van de la mano, ¿eh? De hecho, Freud decía que la violencia era una tendencia natural del ser humano que emerge de lo más profundo de su psique. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las personas, incluso ustedes, nosotros que estamos aquí sentados, nuestra productora, podemos ejercer violencia en algún momento. Sí, entonces también recuerda que si estás viviendo violencia vicaria, no nada más eres tú la víctima, también, de hecho, se empieza por la violencia de género, por la violencia familiar, desde el seno. Ya la vicaria es cuando ya hay una ruptura de la relación. Entonces, si tú estás viviendo este tipo de violencia, recuerda que no nada más eres tú, sino que también son tus hijos los que están viviendo esta situación. Y pregúntate si tienen la culpa, ¿no? ¿Por qué tendrían que vivir este tipo de situaciones si está en tus manos hacer algo diferente? Dentro del seno familiar, como les he dicho, el botín de guerra son los hijos. Y sabemos que maternalmente las mujeres tendemos más a estar con los hijos. Entonces, pues, ¿qué creen? ¿Qué es lo que hace el maltratador? Saben a lo que ustedes tienen apego emocional, lo que maternalizan son a sus pequeños y obviamente ellos los utilizan para ejercer violencia contra ustedes. Y desgraciadamente la mujer no es que lo permita, es que se da
totalmente de forma psicológica a su maltratador. Y lo que quiere es estar junto a sus hijos. ¿Qué sucede? Pues obviamente cuando están no sé si han visto a los animales, ¿qué hacen los animales cuando tienen a sus cachorros? Los perritos, los gatitos, ¿qué hacen? Jalan a sus cachorritos, se van a una esquina y se llevan a sus cachorritos. Pues hagan de cuenta que es lo mismo una mujer. Una mujer es inherente a sus hijos, no puede ser separada de ellos. ¿Por qué? Porque ella tiene que cuidarlos, tiene que proveerlos, tiene que protegerlos. Entonces el maltratador dice, ese es el lado débil. Aparte, ellos piensan que la mujer y los hijos son su propiedad. Entonces dicen, esto es mío, entonces lo quito para que tú regreses al lugar donde están tus pequeños. Sí, de hecho también el maltratador ejerce este tipo de violencia a través, pues en general de los seres queridos, porque puede ser también que amenace con los padres, con los familiares que están cercanos a ella. De hecho hasta se ha visto en los animales que los maltratan, se los llevan, se los quitan, que a lo mejor no es tan grave como con un hijo, pero sí se dan estos casos. No, sí es grave. ¿Sabes por qué? Porque ahora, en esta sociedad que estamos viviendo, en donde ya no quieren tener hijos, sino perros, también se da, ¿no? En donde dices, ahora sí como la canción de Jessie Joy, ¿quién se queda con el perro? O algo así del perro. Y sí, porque cuando tienes mucho apego con esos animalitos, entonces ellos también, yo me quedo con el perro y no te lo vas a llevar, porque ahora nosotros estamos acostumbrados a querer animales, a infantilizarlos y a generarlos de alguna manera o forma como si fueran niños. Hijos, sí. Entonces sí, también hay, bueno, no se manifestaría como violencia vicaria, pero sí hay violencia emocional ahí, violencia. Y llevar, ¿sabes qué? Este es mío, es mi perro y me lo llevo, ¿no? O ¿quién se va a quedar con el perro, no? Porque a final de cuentas, pues es algo que tú amas, algo que tú tienes un apego. Entonces, pues sí, ahí debemos también de ahora preocuparnos porque nuestra sociedad ya no cría niños, cría perros. Sí, ya estamos modernizando, ¿no? Ya no está, pero ¿sabes por qué? Porque yo siento que la gente ya no quiere un compromiso real. Porque tú que tienes hijos sabes que tener un hijo es cuidarlo, protegerlo, quererlo, mimarlo, amarlo. Sí. Y tienes que darle, económicamente hablando, ya desde ahí ya estamos viendo que ya tenemos que darle, ¿no? Sí. Entonces como que un perrito lo dejas en tu casa, ahí le dejas sus croquetas y llegas, ahí viene y ya te hace. Y no se mete en problemas, no se droga, no se embaraza, no nada, ¿no? Entonces no es fácil. No va a la escuela. No va a la escuela, no tenemos que darle para el camión. Sí, sí es más práctico, ¿no? Pero bueno. Dice Alberto Flores, a ver si nos dijo eso. A ver. Dice, bueno, ya veo que cualquier persona puede ser violentador, obvio que afecta más a las mujeres y se ve cuando un niño es grosero con la mujer y el que reacciona en lugar de corregir, celebra sin ponerse a pensar que le está haciendo daño a los hijos. Bueno, entonces, ¿eso es un punto de vista o es su experiencia? Pues yo creo que es su experiencia, porque no nos dice nada más dice, bueno, yo veo que cualquier persona... Bueno, pero ahí estaríamos hablando de violencia familiar, sí. No de violencia vicaria. Sí, porque vicaria es específicamente del hombre hacia la mujer. Y aparte, estamos hablando que es un niño emperador, que maneja y manipula a sus padres. Estaríamos hablando ahí sí de una situación psicológica, y a lo mejor en algún momento les hablamos de ese tema, sí. Pero no lo manejaríamos tanto como una violencia vicaria, sino como una violencia emocional. Sí, estaría padre hablar de eso. El niño emperador. Sí. Hay un montón de niños emperadores en el mundo. Sí. Bueno, pues precisamente esos niños emperadores son potencialmente los que pueden ejercer este tipo de cualquier tipo de violencia. Sí. Y también son niños narcisistas, que van a ser hombres narcisistas, que también casi no se da en el mundo. Vamos a mandarle un saludo a Chava Ortega, hermoso Chavita, sabes que se te quiere mucho, sabes que por aquí te vamos a volver a ver cantar, canta muy bonito, fue de los de coro de Hilos de Plata que vinieron, y cantó algo que se llamaba, corrígeme si no, se llama Tango Negro. Ya. Nunca la había escuchado, pero está bueno. Pero se oye bien. Sí, así es. Ya menos estamos llegando al final, nos falta poquito, pero si quieren dar algún comentario de lo que hicimos el día de hoy, que fue, como dijo mi compañera, pues como más informativo que otra cosa,
Y pues de verdad, si alguien está pasando eso, no está sola. Ya dimos un montón de teléfonos. Hoy sí dimos muchos teléfonos, o sea, asociaciones. Y algo que les quisiera yo leer es que la agresión es una fuerza básica y natural del ser humano. Es la manifestación del tánatos. Entonces casi siempre, si tenemos una ira incontenida, pues sí podemos llegar a una agresión. Entonces, a una violencia, y sobre todo la violencia es un acto totalmente intencional. O sea, la violencia no emerge de ti, sino sí lo estás haciendo, razonándolo y pensando para destruir al otro y aniquilarlo y provocarle un malestar, ¿no? Ya vimos cuál, ¿no? Puede llegar al suicidio, puede, pues, manifestar acciones y cosas que no quiere hacer, como tener relaciones sexuales, o vivir en ese día o 2 días en la casa del maltratador para poder ver a sus hijos, entre otras cosas. Entonces, no están solas, estamos aquí para servirles. Dice Israel Aguilar: Wendy, saludos a ti y a Claudia. Hola Israel, otro saludo. Nos ve, no nos ve un cacho, pero nos ve. Sí, bueno. Ok, pues hemos llegado al final del programa. Nos vemos la próxima semana. No sabemos si vamos a tener vacaciones, ahorita que nos diga la productora, pero si no, nosotros seguimos aquí trabajando, no hay nada que no vamos a tener vacaciones, está bien. Bueno. Así no nos aburrimos. Ay, no nos hagas quedar mal lugar. Bueno, pues, Chava Ortega, gracias por tus saludos. Sí, Chavita, querido, ya sabes que te queremos, que te amamos, y gracias por haber visto el programa el día de hoy. Estuvimos aquí en Videovisión, el Mexiquense, periódico de la identidad estatal. Yo soy Wendy Sosa. Yo soy Claudia Vázquez, y en pos por una vida digna y libre de violencia. Y no apoyes este tipo de violencia. Sé libre. Hasta pronto.